Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Damos honor y gloria al Señor por su misericordia a nuestro favor. Así que hoy comparto con ustedes en la serie que tenemos en este año acerca del propósito de la familia, y hoy hablamos de la disciplina como propósito de Dios para la familia. Así que vamos a tener el texto bíblico hoy en el libro de Proverbios. Estamos en los Proverbios en el día de hoy. Así que vamos a tener Proverbios capítulo 12. Vamos a tener el texto sagrado hoy. Proverbio capítulo 12, el verso 1. Tenemos el texto en el nombre de Jesús. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Amén. Muy amable, pueden sentarse. A propósito del mes de la familia y de la disciplina, hay un proyecto muy interesante que se está cocinando en el Congreso, que de alguna manera tiene que ver con la familia, tiene varios aspectos. Uno de los aspectos es las relaciones de parejas, pero que sean consensuadas varias veces, al principio para el matrimonio y en los momentos que se vaya a dar en intimidad. Es muy interesante el proyecto, que en su momento como iglesia deberíamos analizarlo, porque son temas de discusión general que la iglesia debería analizar. Pero también hay unos puntos interesantes, y uno de ellos es el de la violencia verbal, que puede ser ya todo un proyecto para la nación en la que los padres pueden ser sometidos a la justicia por los hijos, por la violencia física y por la violencia verbal. Y es interesante porque no hay necesidad de disciplinar por medio de los golpes físicos. O sea, nunca he estado a favor, no nunca, sino en el momento en que tuve la oportunidad de ser educado y de entender algunas cosas, entendí que la violencia física no ayuda, y que aunque pareciera ser parte de la disciplina, pero al final hace daño. Y la violencia verbal, a que muchos de nosotros fuimos sometidos por nuestros propios padres, no nos ayuda. De todas formas, se va a legislar acerca de eso, y es muy interesante. También esos temas deberíamos analizarlo, porque ahora un hijo podrá, si se aprobara el proyecto, un hijo podrá someter a la justicia a su papá o a su mamá porque lo golpea físicamente. Y la iglesia de alguna manera promovió la pela, o sea, los creyentes promovieron los golpes físicos, y se los digo por la experiencia que tengo en el tiempo que tengo en la iglesia, y hay congregaciones inclusive o denominaciones que promueven más la pela, por lo que la Sagrada Escritura habla de vara. Sin embargo, la misma Escritura, cuando habla de vara, justamente está haciendo una diferencia entre el palo que golpea y destruye y la vara que es flexible, y los tiempos en que se daba esa pela, ¿no?, con la vara, y el propósito. De manera que he sido contrario al concepto de golpear a los hijos físicamente para disciplinar, porque no dan buenos resultados, porque al final no lo van a respetar a usted como padre o como madre, sino que van a respetar la vara y van a tener miedo por los golpes, y eso produce tristeza en los padres, inclusive cuando golpean a sus hijos, luego sienten dolor por haberlo hecho de esa manera y porque saben que no actuaron bien, porque se dejaron llevar de la ira y todo eso.
Y al final eso produce también en los hijos ciertos niveles de tristeza, de dolor, de angustia. Y aunque algunos adultos hoy están hablando de que dan gracias porque sus padres lo golpearon, porque si no hubieran sido obsérvelo y converse con ellos y siéntese. Y cuando usted escucha su historia se va a dar cuenta que tiene dolor por esa pela que le daban y por ese maltrato físico. Y si se legisla en la nación acerca de el maltrato verbal y el físico, sería muy interesante para todos, incluyendo los creyentes, que han enseñado acerca de la famosa pela o el golpeo físico. Así que en su momento deberíamos, ya en otro escenario, analizar lo que está aconteciendo en la República Dominicana en ese sentido. Algunos no lo consideran apropiado porque le están quitando el control a los padres y todo eso es bueno que lo analicemos. Ahora hoy hablamos del propósito de la familia, que es nuestra serie de la familia de este año, y en nuestra tercera entrega hoy hablamos acerca del propósito de la disciplina. ¿Cuál es el concepto según se conoce como la disciplina? Es un conjunto de reglas, es lo primero que tenemos que saber, que son reglas, son normas. La disciplina se trata de normas, se trata de educar, se trata de formar. No solamente disciplinar es dar con la vara, sino que es educación. Está muy ligado al concepto de formar. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, lo educamos para la vida, lo educamos para servir. Inclusive lo educamos para que puedan servirnos a nosotros y servir a la familia cuando lo necesitemos. Tiene que ver con comportamiento para mantener el orden y la subordinación. Si hablamos de disciplina, entonces hablamos de orden, de buen comportamiento y enseñar a nuestros hijos a ser subordinados o respetar a la autoridad. Eso es disciplina. Si disciplinamos a nuestros hijos para que respeten la policía, nunca van a tirarle piedra, excepto que esté en la UAS, ¿verdad? Y que se presente alguna situación. No, bajo ninguna circunstancia no golpeará a la policía y respetará las autoridades. Porque usted lo va a enseñar, lo va a disciplinar para que él respete las personas mayores, las personas que están en autoridad, tiene que respetarlo. Eso tiene que ver con el orden en la vida, una persona ordenada, organizada y una persona respetuosa y que está subordinado a las normativas jurídicas, a las reglas. Inclusive en las mismas congregaciones se ven enfrentamientos de personas con líderes que justamente eso es lo que pasó. No le enseñaron, no lo disciplinaron para respetar las autoridades. No respetan ni en la iglesia, ni respetan al alcalde, ni al regidor, ni al diputado, no respetan al senador, no respetan al presidente. Y usted va a escuchar creyentes inclusive hablando de las autoridades como de una manera fuera de serie y maldiciéndolo. Y usted dice, pero ¿de qué escuela? ¿Vienen de la escuela de Cristo? Entonces ahí es que Pablo dice, no aprendieron así de Cristo. Entonces, ¿de quién han aprendido? Entonces nosotros estamos llamados a enseñar a nuestros hijos a ser ordenados y a ser subordinados. Y esto tiene que ver con disciplina. Y la subordinación que va desde el padre, desde la madre, desde los abuelos, a las personas mayores, eso medio se ha perdido ya. Usted ve un muchacho hablándole a una persona mayor de edad desconsideradamente, insultándolo, no lo ayuda a cruzar la calle. Eso es indisciplina. Justamente, entonces tenemos que ser guiados en la Escritura para poder llevar la palabra correcta a nuestros hijos. Y ahí el Señor tiene, dentro del propósito que tiene con la familia, uno de ellos es que los padres aprendamos a disciplinar a nuestros hijos, y eso incluye el orden y la subordinación entre los miembros de la familia y las autoridades. Esto también lo ayudará para poder ejercer profesiones con ética, eso es muy importante,
cuando hay lo que se llama la ética profesional. Cada carrera tiene su normativa de ética en el área que fuere, y entonces cuando una persona está bien disciplinado, es capaz de ejercer una carrera universitaria sometido a la ética que conlleva esa carrera. Permitirá que socialmente andemos mejor, que seamos respetuosos de las normativas y que no nos pasemos de la raya. Que en esta sociedad nosotros vemos a la gente pasada de la raya en todo el sentido. No hay un respeto por la colectividad. Inclusive hay autoridades que ahora tienen miedo de tomar ciertas medidas por lo que pueda pasar, inclusive en las redes sociales. Si hay alguien que tiene una canción con palabras inapropiadas y hay una institución que debe regular para disciplinar a aquellos que cantan en la nación, entonces tienen miedo ahora a regular esas cosas. Entonces se ha perdido cierto respeto porque hay temor a disciplinar inclusive desde el Estado. Porque las redes sociales han llevado a que la gente pierda inclusive trabajo y posiciones importantes en el gobierno porque intente someter la regla a las personas. No necesariamente hay que ser tan estricto en algunas áreas, pero las normativas hay que llevarla a cabo. Entonces los padres desde la familia se pueden considerar tiranos, se pueden considerar dictadores, pero el padre está llamado a disciplinar a sus hijos para sacar buen provecho de ellos, sin tener que maltratarlo físicamente y sin tener que maltratarlo verbalmente, sino dando palabras de afirmación, pero puede disciplinarlo. Bendito es el nombre del Señor. La disciplina tiene que ver con el cumplimiento de manera constante. O sea, si la disciplina no es constante, no tiene buenos resultados. Intenté con mis hijos hasta tal edad y de ahí en adelante los solté. No, yo debo seguir intentándolo, inclusive mientras los hijos viven en la casa, tienen que someterse a algunas reglas. Ahora esas reglas las ponen padres responsables que tienen un compromiso con Dios y que saben que el Señor le entregó a esos muchachos para que se lo devuelva bien disciplinado y que lo devuelva a la sociedad bien disciplinado. Entonces, mientras estén en la casa, tienen que someterse a reglas claras y precisas, aun cuando sean adultos, conforme a la disciplina que debemos darle. Pero eso va a depender también de lo que los padres entienden que es malo, porque hay cosas que los padres inclusive no están entendiendo que es incorrecta y están siendo permisivos con los hijos y su casa está siendo utilizada para traer influencias espirituales, porque no son capaces de poner reglas. Y el que está disciplinado, aun cuando crece, se casa y tiene hijos, sigue respetando a sus padres porque ha sido disciplinado para eso. Y debe ser constante para que pueda tener buenos resultados. Tiene que ser constante la disciplina y si no es constante, los resultados no serán los mejores. Debe ser permanente para que ellos puedan aprender a disciplinar a sus hijos. ¿Quién le va a enseñar a los hijos a ser padres? Los padres. Mediante la disciplina lo van a guiar para que ellos se tengan capacidad también de disciplinar a sus hijos. Y es una pregunta que ocasionalmente yo le hago a mis hijos. ¿Qué tú le vas a enseñar a tus hijos si haces eso? O sea, supongamos un escenario en el que ya usted no va a estar con sus hijos por alguna razón, posiblemente usted se vaya antes del mundo físico y entonces ellos van a tener que asumir ciertas responsabilidades y usted no va a estar, inclusive usted no va a estar ni para que lo consulten. Y entonces, ¿qué le van a enseñar sus hijos a sus hijos? ¿Qué le van a enseñar? Lo que usted le enseñó, porque usted lo va a disciplinar. En la disciplina se desarrollan capacidades y habilidades. Tiene que ver con la práctica, tiene que ver con principios relativos al orden, tanto para cumplir tareas cotidianas como en la vida completa. O sea, en la disciplina usted le enseña
a sus hijos a cumplir compromisos. Usted sabe que una de las áreas más difíciles para disciplinar a los hijos en la República Dominicana tiene que ver con el tiempo. Porque nosotros tenemos, en este país hay 2 horas. Los indisciplinados dicen hora dominicana o hablamos de hora americana, ¿no? En un principio deberíamos decir la hora de un hijo de Dios. ¿Eh? Porque si es a las 5, ¿cómo es que a las 5 usted va a estar en su casa? Si la reunión es a las 5. Y encima de eso se va a estar bañando. Y cuando lo llaman dice, yo estoy ahí en un par de minutos. Entonces eso es tan normal que es parte de la cultura irresponsable que se le atribuimos a la nación dominicana, pero que no es general, aunque se dé mucha gente, y que tiene que ver con falta de disciplina. Y comencemos por lo más sencillo, por el tiempo. ¿Qué ocurre entonces? Que nunca llegan a tiempo a su trabajo, siempre llegan tarde, nunca llegan a tiempo a la universidad. ¿Qué conlleva eso? Conlleva a la historia, al cuento. Entonces hay muchísimas leyendas e historietas que leemos en los libros acerca de la persona que llegan tarde y que todos los días se inventan una historia. Y entonces uno estaba tan acostumbrado a mentir y a jugársela, y entonces iba repitiendo en el camino. Fíjese qué interesante. Iba repitiendo en el camino, ¿qué voy a decir? Entonces lo iba para no equivocarse. Y entonces cuando llegó y se presenta ante el supervisor, le dice, el tránsito estaba tarde. O sea, él lo que quería decirle era que había llegado tarde porque el tránsito estaba pesado. Y entonces la pregunta es, si el tránsito está pesado de la zona oriental hacia el Distrito Nacional, y usted sabe que se hace un gran embotellamiento, un gran tapón, entonces, ¿por qué no sale más temprano? O sea, un día cualquiera puede llegar tarde, pero todos los días, yo no sé si todavía la gente poncha tarjeta, ¿no? Van a un departamento de timekeeper, como se llama, y entonces entran una tarjeta y la tarjeta marca la hora. Ya eso se ha ido perdiendo, pero cuando había que ponchar, entonces se sabía a qué hora se llegaba. Es interesante cuando nosotros vemos en unas naciones que se paga por hora y por día trabajado, porque si usted llegó a las 9, entonces te va a cobrar de las 9 hasta que trabaje, y el día que no va, no se lo van a pagar, porque le van a pagar por hora trabajada, día trabajado. Es interesante porque aquí uno se encuentra situaciones con personas, cuando uno tiene la oportunidad de ser empleador, se encuentra situaciones con personas que creen que hay que pagarle el día que no trabajó y que hay que pagarle las horas que no trabajó. Entonces, cuando hablamos de esto, del propósito de la disciplina, es para llevar a ser ciudadanos y ciudadanas de bien, que sean buenos profesionales, bien educados, capaces de servir y de ejercer en puestos de gobierno, de administración, de gerencia, de direcciones, y que tienen capacidad de guiar a otras personas. Y aquellas personas que no están disciplinadas no podrán guiar a otras personas por el asunto de la autoridad. El concepto de la autoridad, según Cristo nos ha enseñado, tiene que ver con la vida que nosotros tenemos frente a los demás. O sea, lo que me da autoridad no es la posición, sino la vida correcta. Si no tienes una vida correcta, entonces no tiene autoridad, aunque tenga una posición de mando. Entonces necesitamos que los padres en este tiempo puedan entender el concepto de la disciplina para nuestros hijos, inclusive para ya personas adultas como nosotros. También está el concepto de la autodisciplina, porque algunos quizás no fuimos tan disciplinados, pero cuando conocemos al Señor deberíamos entrar en el régimen disciplinario
que establece las Sagradas Escrituras para nosotros poder crecer y crecer en el área ministerial. Porque crecer en un área ministerial sin disciplina, eso es un caos. Eso es como esperar que los hermanos lleguen a la iglesia para comenzar una actividad que dijimos que iba a comenzar a 1 hora. Y hay que esperar que los hermanos lleguen. Eso no funciona así. Hay que comenzar a la hora que dijimos para que la gente pueda respetar. Y por eso es que la gente llega tarde a las actividades. Porque le hemos enseñado que vamos a comenzar cuando ellos lleguen. Y así no es el reino de Dios. Las reglas son las reglas y la hora de iniciar hay que iniciar, aunque se salten cosas del programa. Porque no puede depender de la asistencia de la gente, sino del compromiso que nosotros tenemos en función de empeñar una palabra. Eso tiene que ver con disciplina. Si no somos disciplinados, ¿qué usted cree que va a pasar cuando nos toca a nosotros dirigir algo, algún departamento? ¿Cómo vamos a ponerle reglas a la gente? Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso la disciplina es la capacidad de actuar de forma ordenada y perseverante para la consecución de propósitos. Y esto exige planificación, orden, lineamientos para lograr los objetivos deseados. Implica planificación y eso el Señor nos lo ha enseñado en la palabra. Dios tiene un proyecto para la raza humana desde antes de la creación. Los matrimonios exitosos tienen proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Los ministerios son exitosos cuando tienen proyectos. Todo lo que viene de Dios es organizado. Y en la familia tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser organizados. Hay que enseñar. Las personas que tienen asistente en la casa o servicio, a veces le ponen a la persona que asiste en la casa responsabilidades que le corresponden a los hijos. Dentro de la disciplina está que la persona aprenda a hacer cosas de la casa como parte de una dinámica necesaria en el futuro, que pueda sobrevivir en momentos de crisis o cuando forme su familia, su matrimonio, aprenda. Le decía a alguien esta semana que me hablaba del tema y le decía, doy gracias a Dios porque la sociedad en que yo nací era mucho más machista que la de ahora, pero mi mamá me enseñó a hacer cosas. Y le decía, y pasé vergüenza con algunos tíos cuando llegaban que me sacaban del área de la cocina y eso, porque entendían que no era área para hombres. Y entonces le decía, hubiera sido un fracaso para mí no poder ayudar en mi casa y poder ayudar a mis hijos y poder hacerle algunos alimentos porque no lo aprendí o porque me dijeron que eso era malo para hombres. Entonces, agradecido de Dios que mi mamá me pudo enseñar algunas cosas y que puedo asistir en la casa. Todo eso tiene que ver con la disciplina, la formación de aprender a hacer cosas que antes eran para mujeres, pero que hoy la mujer necesita que le ayudemos en la casa. Y necesita también que los muchachos aprendan para que puedan ayudar en la casa. Y eso es parte del propósito de la disciplina, para que haya paz, para la convivencia pacífica, para el desarrollo de la familia, para la asistencia en general, para el orden, para que aprendamos a vivir con proyectos, para que nos planifiquemos, para que seamos ordenados, para que tengamos objetivos claros que alcanzar. Como familia necesitamos la disciplina. La disciplina incluye inclusive el castigo y la recompensa, porque la disciplina de alguna manera tiene que haber castigo, y castigo no me refiero al concepto que conocen en la sociedad, que es el de golpear a un muchacho, y ese concepto también es un concepto de ignorancia,
Se habla de un momento determinado que algunos presidentes del mundo le han hecho recomendaciones y comienzan la recomendación diciéndole la salida no es pacífica y entienden el concepto que si no es pacífica, entonces es con violencia y terminan destruyendo a la gente. Y cuando hablamos de castigo no nos estamos refiriendo necesariamente a utilizar el palo o el insulto, sino es parte de la disciplina, que es una manera de restringir a la gente que hace cosas incorrectas, que es llamar la atención, que es confrontar y que es dejar de dar beneficios. No es verdad que a un chico o a una chica que está indisciplinada y que no quiere respetar en la casa y que ha hablado mal a papá, a mamá o ha maltratado a su hermano, que le vamos a dar los mismos beneficios. Eso no es disciplina. Y a ese castigo nos referimos. Tiene que dejar de recibir algunos beneficios. Hay castigos que no se dan en la casa, no se dan dejando de ayudarlo con la educación o dejando de darle alimentos. O sea, esos castigos no se dan porque no son prudentes. Que el muchacho se está portando mal y entonces dejamos de pagarle la escuela para que se quede en la casa porque eso va a tener repercusiones. O el muchacho se está portando mal y hay que ponerlo a ayunar a la fuerza. No es el concepto. No le hace bien. Lo que sí, puede dejar de comer lo que quiere. Y si vamos a disciplinarlo, entonces no, a él le gusta mucho comer carne, entonces va a comer vegetales esta semana. Eso es posible y no le hace mal. O como la mamá que le dijo al chico, el chico no comía berenjena y fueron a una casa y entonces la mamá dijo que el chico no come berenjena y entonces le dice el chico, yo me la como, mami. Entonces él ya le dijo, tú te la comes, qué bueno, sírvale. Y cuando llegaron a la casa, entonces le dijo, esta semana vamos a comer berenjena todos los días. Eso posiblemente no sea como oportuno, dependiendo de la circunstancia, pero el castigo, ¿a qué nos referimos? Es ponerle restricciones. ¿Restricciones con qué? Con lo que más quieren. Dame esa tableta, ven. Dame ese celular. Aquí se va a pagar el internet. ¡Wow! ¡Qué silencio en la sala! Hay problema. Entonces vamos a poner restricciones. ¿Por qué? Porque no se puede ser tan permisivo que al final nuestros hijos no puedan reaccionar de manera apropiada frente a la palabra y a la gente que los rodea. Tuviste un mal comportamiento, entonces viene el castigo, viene la restricción, no salga de la habitación, ve, acuéstate. O sea, hay momentos donde el hombre pone esos castigos y la mujer quiere negociar. No, que mira, que el muchacho que ya se está portando bien. Lo correcto sería esperar la fecha que se habló. Se dijo 5 días, vamos con los 5 días. Pero la esposa va a intervenir. Porque el muchacho se va a ir, mami, que mira, que entonces ya ahí viene Morillo, tú sabes que hay que ser más flexible con los muchachos. Eso es natural. Pero el castigo debe darse cuando hay mal comportamiento, igualmente que el reconocimiento de las cosas buenas. La disciplina también tiene que ver con esto, con reconocer lo bueno que hace el muchacho. Y entonces ahí entra la recompensa. No tiene que ser una recompensa marcada como un pago, pero debe haber una gratitud porque el muchacho, la muchacha se ha portado bien, le fue bien en la escuela, le fue bien en la universidad, y no está mal irse de fin de semana a hacer un sacrificio porque el muchacho o la muchacha se ha portado bien, pero usted no va a premiar al que se portó mal, el que tiene mal comportamiento, el que de la escuela están llamando que no deja que den la clase porque está hablando y no se calla y tiene a todo el mundo al salto de la purga, ¿no? Entonces no es posible, tiene que haber una situación. Hay muchas quejas, no puede tratarlo de la misma manera, ni reírse de esa situación, entonces eso es indisciplina. La disciplina es para que él tenga buen comportamiento y por eso ahí tiene que haber restricciones, tiene que haber consecuencias de lo incorrecto
y tiene que haber una gratificación de la cosa buena. Aceptar la persona, sonreír o alguna recompensa que sea viable a ese hijo, a esa hija que se está portando bien y no tratarlo como si estuviera portando mal. De hecho, la Escritura dice que hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese hay significa que el Señor está contra ese comportamiento y que recibirá su castigo. Hay justamente una combinación entre la disciplina y el conocer la identidad. O sea, los padres deben aprender dentro de la disciplina a llevar a los hijos a tener identidad. Identidad como hombre al varón, identidad como mujer, identidad como hijo de Dios, identidad en la familia, en los compromisos que se adquieren en la familia para que los hijos puedan darse cuenta cómo es esa familia realmente y que puedan tener identidad. Si eso no pasare, entonces la disciplina no es efectiva. Inclusive el año pasado hay una predicación que trata acerca de este concepto de identidad en el mes de la familia del año pasado y que creo que también se subió al canal, que trata acerca de la identidad y fue más o menos para estos días del año pasado, que el año pasado vimos la serie de la familia y los desafíos contemporáneos y vimos el desafío de la identidad. Está muy de mano el concepto de identidad que se debe forjar en la familia con la disciplina, porque la disciplina no es al azar, sino hay unos objetivos definidos y hay un norte, hacia dónde nos dirigimos, hay un destino donde queremos llevar nuestros hijos. Por eso le aconsejamos, mira, no te cases hasta que sea profesional, porque nosotros queremos llevarlo al destino. ¿Cuál es? O de que sean profesionales y que tengan capacidad para dar respuesta a la familia conforme a necesidades. Y porque cuando la gente se casa no le es tan fácil estudiar, entonces le decimos a los chicos, no te cases hasta que termine la universidad. Y lo aconsejamos, ¿verdad? Y lo vamos llevando, disciplinándolo con el propósito de que esperen. ¿Pero por qué? Bueno, porque no es tan fácil enfrentarse a un matrimonio, a una familia, sostenerla sin haber terminado los estudios. Eso va a hacer que en algún momento se detenga. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Llevarlo a que sean profesionales. De la misma manera que queremos que ellos sean salvos y entonces lo disciplinamos en la palabra. Y cuando hacen algo que no tiene que ver o que es contrario a la Escritura, lo miramos y lo confrontamos. Y le decimos, pero ¿y entonces? O como me ha pasado a mí. Y eso fue lo que yo te enseñé. O sea, ¿hacia dónde vamos? Es sumamente importante la disciplina, que podamos llevar nuestros hijos a su destino, a tener identidad, donde conoce su origen, conoce su propósito, conoce su potencial y conoce su destino. Y nadie lo va a sacar de lo que él ha creído, de lo que él ha sido formado, y que sepa que aunque esté solo, papá no esté ahí, mamá no esté ahí, sabe que lo que está haciendo está mal y que va a ser censurado, no solamente por sus padres, sino por la sociedad. Y eso es disciplina. Y alguien está disciplinado cuando es capaz de hacer las cosas bien hechas, aun cuando nadie lo está mirando. Y cuando no defrauda a sus padres, en especial a nuestro Padre Celestial, y que no tiene al menos el sacrificio de Cristo. El libro de los Proverbios en el capítulo 6 nos da una enseñanza. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Punto importante. La enseñanza de la madre y el mandamiento del padre, porque desde muchos años la sociedad ha tenido una combinación, y aunque a la mujer no se le daba la posición que llevaba en el patriarcado, sin embargo, la mujer que ha criado los hijos en las diferentes etapas de la sociedad, hoy es porque
que está trabajando el hombre, ahora trabaja el hombre, la mujer y eso, y ahora crían, ¿verdad?, la persona de servicio en la casa o algún familiar, o en la escuela se pasan el día, y no es malo pasarse el día en la escuela, y creo que es una buena conquista, pero hay que disciplinar, los padres también tienen que asumir responsabilidades. Y entonces aquí, en ese momento, por causa de la guerra, el hombre estaba continuamente en la guerra y la mujer con los hijos se encargaba de producir para el sostenimiento de la familia. De ahí que el libro de Proverbios presenta a una mujer que es como si fuera una máquina, ¿no? Una máquina que muchos hombres quisiéramos tener así, una mujer que sea como una máquina, la que presenta Proverbios, pero esa mujer fue de una época específica, ¿ok? Porque el hombre estaba en la guerra, no estaba en la casa y ella tenía que hacer todo eso con los hijos. Ahora, si ella hace el producto, el hombre que lo venda. Esa es la combinación. Lo que pasa es que ahí está presentando a una mujer que, aunque estaba casada, tenía la responsabilidad de criar a los hijos porque el hombre estaba comprometido con la guerra, con el servicio militar obligatorio, con el Estado, y entonces describe a esa mujer de Proverbios como una máquina de producción que no descansa, que no duerme. Ese no es el diseño para este tiempo, ¿ok? Ahora se necesita una combinación, y entonces tanto el hombre como la mujer, que ambos están produciendo, necesitan estar de acuerdo en la disciplina de los hijos. Y eso es lo que está presentando el proverbista. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y oiga cómo habla. El padre como el que da mandamientos y la madre como la cercana que da enseñanza. Hay una combinación aquí entre la autoridad del padre de familia y el amor en la enseñanza de la madre. Y eso tiene que ver con la disciplina. Ambos se están disciplinando, pero están en armonía. El papá dice una cosa por un lado, la mamá dice otra cosa. O uno contradice al otro. No, tiene que ser en orden. Si en la casa se pusieron de acuerdo y dijeron, mamá da la orden de salida, mamá da la orden de salida. Si en la casa se pusieron de acuerdo, papá da la orden de salida, papá da la orden. No puede ser que mamá dé la orden y que entonces papá en un momento haga una excepción por encima de la madre porque ya se pusieron de acuerdo. Si es papá o es mamá el que dé la orden de salida, que yo quiero salir a tal sitio, si mamá dijo que no y ya se le dio a ella la autoridad para que decida, entonces no puede salir. Yo no le puedo decir que salga. Yo tengo que convencer a mamá para que mamá le diga que salga, porque entonces hay desacuerdo en las reglas y ambas reglas hay que respetarlas. Y se distribuyen por eso las responsabilidades o lo que son los roles en la familia. Y ese punto es importante, porque Dios nos ha creado con las mismas dignidades, pero con roles diferentes. Y tanto papá y mamá deben estar unidos en la crianza de los hijos. Átalos siempre a tu corazón. No sé, hay un misterio ahí en la enseñanza de los padres, en especial esa enseñanza de la madre. Yo te lo dije, de hecho se ha dicho que las palabras, que las maldiciones de la madre caen, y han dicho también que la madre tiene boca de chivo. Es un concepto del lenguaje dominicano refiriéndose a ese mismo concepto de maldición, y no es eso. Lo que pasa es que mamá tiene un discernimiento activo y ella, conociendo a su hijo, a su hija, prevé lo que le va a pasar si hace tal cosa y le va exactamente como le dijo. Te dije que ese muchacho tal cosa. Y ella insistió, refunfuñó, zapateó, porque le dijo a la mamá que ella tiene derecho a elegir, y la mamá le dijo, está bien. Y entonces al final viene donde mamá diciéndole, como tú me dijiste, porque la mamá, esa mujer, tiene un discernimiento activo, lo mira diferente, miró al muchacho diferente, miró al amigo del esposo, y cuando llegó a la casa, tengo una corazonada con ese hombre. Pero muchacha, ya vienes tú, es un santo. Yo tengo una corazonada con ese tipo. Y entonces después está uno avergonzado, mi amor, si te cuento, me engañó. Es por eso. Entonces no es que ella quiera decir cosas malas que le caiga, es que ella está percibiendo, está analizando fríamente. Esa enseñanza de mamá y esos mandamientos de papá, no lo olvides.
que te van a servir, escucha el consejo. Reténlo, es parte de la disciplina, de la dinámica para poder crecer y ser exitoso. Caso, detente. Hay un propósito en Dios contigo y te ubicó en esa familia. El Señor no nos dio el privilegio a nosotros de elegir los padres. ¿Saben por qué? Porque nos íbamos a equivocar. Imagínese usted eligiendo a los padres. ¿A quién usted elegiría? No, Él nos eligió a nosotros, nuestros padres, y nos ubicó en esa familia. ¿Y por qué mi familia es así? Esa es la tuya. Y ahí Dios te ubicó. Él no te dio la libertad para que tú elijas a tus padres. Él te lo eligió. Y te ubicó ahí. Tiene que ser exitoso, tiene que ser exitosa en esa familia. Así mismo, con una mamá que tú dices que es refunfuñona, ¿verdad? Y que pelea mucho, una mamá pelética y un papá mandón. Entonces, ese es el tuyo. Búscale la vuelta. Que Dios no te dio la libertad para que lo elija, Él te lo eligió. Y Dios elige lo mejor para nosotros. Y su voluntad es perfecta. Ahora, Él no te elige pareja, sino que quiere que tú la elijas. Te dio libertad para que la elija, pero que la elija con entendimiento. Y que tú tengas la capacidad para ver lo que otros no ven. Y que escuche lo que dice papá y lo que dice mamá acerca de esa chica o de ese chico. Porque los padres saben. Escucha eso. Átalo siempre a tu corazón. Llévalo al corazón. No te quede con eso solo en la mente. Llévalo al corazón para que sea parte de ti. Enlázalo a tu cuello. Trabájalo desde el cerebro también. Y te guiarán cuando andes. Oye, cuando salga a caminar, cuando duermas, te guardarán. Oiga, está durmiendo. Usted va a estar en sueño diciendo, te reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y en el sueño se encuentra con una muchacha y en el mismo sueño está mirando a ver si mamá anda por ahí. No. Aléjate de mí. Aleluya. Hasta durmiendo. Cuando salgamos a la calle, o sea, cuando andemos solos. Y hablarán contigo cuando te despierte. O sea que también van a estar en las estructuras de nuestros pensamientos, el consejo, la disciplina que nuestros padres nos han dado. Eso es sumamente importante. Por eso el mismo proverbista dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, en el capítulo 12. O sea que aquellas personas que son capaces de someterse al proceso disciplinario, el que acepta la disciplina de papá, el que acepta la disciplina de mamá, el que acepta la disciplina de sus padres, entonces el proverbista lo reconoce como una persona agradable, como una persona inteligente, porque acepta la instrucción, la ama la sabiduría y la instrucción. Y hay una diferencia entre aceptar y amar. Yo acepto cosas porque tengo que aceptarlas porque son así, pero lo que yo amo es aquello que yo me identifico. ¿Sí? En lo que yo hago mío, no solamente la acepto como una imposición, sino que yo logro llevarlo al corazón. De ahí el concepto de llevar al corazón, porque termina amando. Recuerden que el corazón, ahí descansa el amor y la conciencia. Entonces yo tengo que llevar a mi corazón esas enseñanzas y hacerla mía. Y aunque nadie esté alrededor de mí, yo soy capaz no solo de vivirla, sino de enseñarla y reconocerla, porque hay un paso, una impartición que se hace de los padres de corazón a corazón. Y entonces la recibimos ahí, amamos la instrucción y amamos la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. No tiene capacidad para reaccionar de manera positiva porque está rechazando el consejo, la disciplina, la confrontación, la corrección. Por eso es que usted ve algunos que cuando lo llaman la atención, lo aconsejan, salen zapateando, salen incómodos. Entonces la recomendación es que los padres se queden con él o con ella un rato hasta que él o ella termine de asimilar lo que se le está enseñando, porque por los gestos, por los ademanes, por aquello de la semiología, usted se da cuenta de que no lo está aceptando, que no lo está recibiendo, que no lo va a vivir, que no lo va a poner en práctica, y entonces usted está sembrando en el aire.
O como diría alguien, está sembrando en la orilla del río y cuando venga el vendaval lo arrastrará. Y ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos fracasen para llamarlo la atención diciéndole ha fracasado, sino que ellos vivan la enseñanza. Entonces el Señor nos ha entregado hijos con el propósito de que lo disciplinemos. Y si usted no lo disciplina, hay un concepto que bíblicamente se ha acuñado y es que vamos a dar cuentas. O sea, algún día todos debemos decir qué hicimos con lo que recibimos, cómo lo administramos, cómo criamos a nuestros hijos, cómo lo disciplinamos. Así que aquellos que insultan a sus hijos y los golpean físicamente van a tener que dar cuenta por eso. Y por aquellos que no se sientan a aconsejar y que ven a los hijos a la deriva y lo dejan, también darán su cuenta, porque su responsabilidad es disciplinar a sus hijos para que sean hombres y mujeres de bien, para que sirvan al Señor, para que en el reino de Dios sirvan, pero que también puedan servir a la sociedad y que aprendan a sobrellevarse y acompañarse mutuamente, pensando en que un día ellos se quedarán solos y ellos deben tener la capacidad como para repartir lo que tienen, lo que hay, entre todos de la mejor manera. Y esa es parte de la disciplina, enseñarle a administrar recursos económicos y enseñarle a respetar el derecho de las otras personas y respetar lo que no le pertenece, lo que le pertenece a su hermano. Y en la casa se dan muchas situaciones, se comió lo que le pertenecía al hermano y hay un manoteo por eso, y eso es natural, y eso hay que dejarlo, que ellos se defiendan y que hablen entre ellos y que aprendan a respetarse y a compartir, pero que también aprendan a respetar el uno al otro, a respetar al que es mayor de edad. Eso es parte de la disciplina. Tu hermano es mayor que tú, tu hermana es mayor que tú. Y aunque ella es hembra, tú eres varón, tú eres menor, tú tienes que proteger a tu hermana, pero tú tienes que respetarla como ella te respeta a ti, pero ella es mayor que tú. Entonces tenemos el de los privilegios, que queremos darle privilegio al más pequeño y siempre ir como acorralando al mayor y que siempre vaya sacrificado. No, eso hace daño, hace daño. Comparar, favorecer a uno más que el otro, eso es indisciplina. La disciplina es que tu hermana es mayor y tú tienes que respetarla. Tu hermano es mayor y tú tienes que respetarla, tienes que escucharla. Y terminen su lío, su conversación y después yo hablo. Pero usted tiene que respetar al mayor. Y eso es disciplina. Y es indisciplina inclusive no respetar a las personas mayores o personas que ocupan posiciones de jerarquía o de autoridad. Fíjese que algo tan sencillo, respetar el semáforo en rojo, eso es disciplina. Y que lo van a aprender los hijos de nosotros cuando anden con nosotros. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. La disciplina con la palabra es sumamente importante, pero no podemos llevar a nuestros hijos a que vean a Dios como si Dios fuera alguien que lo anda persiguiendo para golpearlo, para maltratarlo. Inclusive, creo que lo he dicho antes, que amenazar a los hijos con Dios, con el pastor, con los líderes de la iglesia que va a llamar no es saludable. Usted es el papá, usted es la mamá, usted tiene que sentarse con ellos y tienen que respetarlo a ustedes porque son los padres. Aleluya. Y enseñarle la palabra para que ellos aprendan a conocer y a respetar a Dios, porque Dios va a castigar el pecado. Eso es sumamente importante que se lo enseñemos, pero papá también castiga lo malo. Entonces por eso hay algunas personas que el día que tienen que hablar con el pastor tienen temor, porque en la casa le enseñaron, ahí viene el pastor.
y se lo voy a decir al pastor. No, tiene que enseñarle de que el pastor es un colaborador de la familia y que tú puedes hablar cualquier cosa que tú quieras sin tener inclusive que consultarlo conmigo. Tú puedes hablar lo que tú quieras hablar en el momento que tú quieras sin tener temor, pero nosotros lo fuimos diciendo, se lo voy a decir al pastor en lo que tú estás. No, usted no tiene que decirle nada al pastor, usted tiene que disciplinar a sus hijos. Y usted que tiene que mirarlo a la cara y decirle eso no está bien. Ni tampoco agarrarle y darle bibliazo por la cabeza para que cojan Biblia, porque no funciona. Terminamos enseñándole a tener miedo de Dios y miedo de los líderes de la iglesia cuando estamos para enseñarle a que sean amigos, que conversen libremente, que no vean a Dios como que lo anda persiguiendo por lo malo que está haciendo, sino que Dios quiere que viva bien. Y por eso el concepto de pecado ha generado tantas situaciones, porque la gente cree que Dios se lo inventó para fastidiar al ser humano. No. El pecado me hace daño a mí, le hace daño a mi familia y daña mi relación con Dios. Es un problema mío, a mí es que me afecta. Y Dios, que quiere lo bueno para conmigo, no quiere que yo me envuelva en el pecado porque Él me ama y quiere que me vaya bien. Aleluya. Honramos al Señor. El hombre que es bueno alcanzará el favor de Jehová. El que tiene buen comportamiento, el que obedece, el que acepta la disciplina, el que obedece a sus padres, entonces ese se va a llevar bien con todos, incluyendo con Dios. Va a encontrar el favor de Jehová. Ahora, aquel que es malo y que tiene malos pensamientos, ese no puede encontrar el favor de Dios, porque Dios no puede favorecer al que esté en pecado. No significa que Dios no lo vaya a perdonar. Inclusive dice que azota al que recibe por hijo, significa que va a disciplinar a aquellos que hacen cosa mala, porque son sus hijos y Él no lo abandona, pero no lo va a tratar de la misma manera, porque no puede ganarse el favor de Dios haciendo cosa mala. Ninguna persona puede pensar que haciendo cosas incorrectas se va a ganar el favor de Dios, sino haciendo lo que es correcto. Y esto también incluye en la disciplina que nosotros enseñemos a nuestros hijos a permanecer en una relación con Dios, pero que le enseñemos que Dios lo perdona y que se arrepientan cuando pequen. Esa es parte de la disciplina, porque estamos guiando para que tengan identidad, para que conozcan al Señor y para que vivan bien. Y tenemos que enseñarles qué es malo, qué cosa es mala, qué cosa es incorrecta, pero también tenemos que enseñarles a que cuando se hace lo incorrecto, Dios va a restaurarlo. Y que cuando hagan algo malo por ahí, no vayan a suicidarse, ni se vayan a tirar de un sitio, ni vayan a alejarse de la casa, sino que vayan donde Dios y reconozcan que lo han hecho mal. Y la disciplina incluye que cuando nuestros hijos hagan cosas incorrectas, no sea la gente de fuera que venga a decirnos a nosotros lo que ellos hicieron, sino que ellos nos digan lo que han hecho mal. Porque es doloroso cuando usted se entera de lo que están viviendo sus hijos, porque se lo cuenta a otra gente. Son ellos que están llamados a decirlo. Por eso, en el proceso de asistencia, cuando los muchachos están pasando situaciones difíciles, una de las tareas es que cuando llegue el momento se sienten con papá y con mamá y les digan lo que ellos están viviendo. Que no somos nosotros los que se lo vamos a decir, que son ellos. Y ese es el compromiso en la disciplina. No soy yo que le voy a decir a tu mamá lo que tú me estás diciendo a mí que tú hiciste. Eres tú y tienes que prepararte para sentarte con mamá a decirle eso. Aleluya. Aleluya. Y esa es parte de la disciplina. Nosotros como líderes de la iglesia no podemos guiar a la gente a nosotros y zafarlo de los padres, sino enseñarle a ellos a que deben contarle a sus padres su experiencia y que deben hacerlo ellos mismos voluntariamente cuando estén preparados para sentarse, cual fuera la situación, aún cuando fuere difícil. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. La impiedad no le dará firmeza ni éxito al hombre. Aunque algunos económicamente han prosperado con impiedad. Y hay todo
un pensamiento bíblico acerca de eso. Porque alguien se sintió atraído por aquellas cosas malas, porque el malo prosperaba. Y era como si Dios estuviera bendiciendo a la gente mala. Dice que por un poco se debían sus pies. No, las cosas malas, las riquezas inapropiadas, las cosas materiales obtenidas de manera incorrecta, eso no es prosperidad, eso no es bendición de Dios, eso es iniquidad. Y Dios no quiere eso para nosotros. Y haciendo eso no le vamos a agradar a Él. Dios tiene cosas buenas para nosotros y la tiene a su tiempo. Y nos la dará de manera apropiada. Y esas cosas que son incorrectas y todo aquello que tiene que ver con la impiedad, con el engaño, con la falsedad para conseguir algo, no es favorable. Y eso tiene que ver con la disciplina. Aleluya. Aleluya. Estoy concluyendo en la mañana de hoy. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. El justo, el que vive la palabra, el que puede obedecer a Dios, el que acepta la disciplina, no será removido. Nada lo moverá, lo resistirá. Y para eso el Señor nos ha dado hijos para que lo disciplinemos. El día que usted no esté, usted se va tranquilo. Observen a Abraham. Abraham, quiero decirles que Abraham no murió en la cruz por su descendencia y que Abraham aún no ha resucitado. Pero los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, obedecen la palabra que le enseñó. ¿Alguien está aquí hoy? Lo obedecen, lo siguen. Y muchos de ellos, antes de morirse, se reconciliarán con Dios. Y eso pasará con sus hijos. Cuando usted le enseñe la palabra, cuando usted lo educa bien, antes de morir van a clamar a Dios y van a confesar sus pecados. Esa seguridad que tenemos, aun cuando se han apartado, que son adultos, saber que la palabra se la dimos y que en un momento ellos van a buscar a Dios. Y se van a reconciliar con el Señor porque le dimos la palabra y confiamos en esas promesas. La raíz de los justos no será removida. Nadie podrá desestabilizar a los justos. Aquella gente que son disciplinados de manera apropiada serán exitosos en la vida. Y nosotros veremos el fruto de su éxito, de su bendición por haberlo disciplinado. No de su brazo a torcer en la disciplina. Sea exigente. No deje de ser usted, aun cuando hay cosas que hay que modificar. Y algunos tenemos que ser un poquito más flexibles. Y eso ocurre cuando ya van creciendo. Pero la disciplina no es negociable. Porque el éxito viene cuando la gente está disciplinado. Y cuando usted mira a su hijo, a su hija en la cara y usted le dice, y yo te mandé al barbero para que te haga eso. Y entonces él lo mira y le dice, ¿y qué pasó, mami? ¿Qué pasó, papi? Yo no te mandé para eso. Yo te mandé para otra cosa. ¿Qué pasó? Y entonces la mamá coge el abejón. La próxima vez, él le dice al barbero la pelada que le mandaron a hacer y él no vuelve porque vio a alguien en las redes que tenía tal cosa y él lo está haciendo porque ya no tiene identidad en Cristo. Ahora no tiene identidad en papá, mamá ni en Cristo, sino que tiene identidad en otra gente que le está diciendo, porque ¿quién cría a nuestros hijos hoy? ¿Quién lo cría? ¿Cuántos de nuestros hijos son seguidores de gente impía que está cantando cosas extrañas y raras en el mundo? Esos son los modelos. Va a dar su brazo a torcer ante la disciplina, ante lo que usted le ha enseñado, ante lo que es correcto. Mírelo a la cara y dígale qué usted quiere y qué es lo bueno. Y que hay cosas, la disciplina también debe incluir esto, hay cosas que se le permiten cuando sean adultos. Y en nuestra sociedad cuando pasan de 18, que hay que comenzar a permitirle cosas de adultos. Con cierto respeto, mientras vivan en la casa, que hay cosas que no se le puede permitir, pero ya
cuando van cumpliendo los 18 hay que comenzar a ser más flexible porque ya hay leyes inclusive que lo amparan. Y yo voy a cerrar la mañana de hoy con algunas cosas que veremos la próxima semana, así que la conclusión de hoy está basada ahí. La disciplina implica enseñar a hacer, la disciplina implica enseñar a hacer y la disciplina implica convivir juntos. La disciplina implica identidad con Cristo, como familia, como buen ciudadano, y también implica enseñar a nuestros hijos a hacer cosas. Algunos le hacen hasta la tarea de la escuela. Y todos en la escuela se dieron cuenta que el muchacho no hizo ese proyecto, sino que se lo hicieron los padres. Enséñelo a él a hacer eso. Tiene que enseñarlo a hacer cosas. Enséñelo a hacer cosas, a administrar recursos y enséñelo a administrar la casa como si usted no estuviera. Y el tercer punto importante que concluimos hoy, pero que lo vamos a trabajar la próxima semana, es aprender a convivir juntos. Una de las situaciones más difíciles que vivimos en nuestra sociedad es que la gente no ha aprendido a convivir juntos como entes sociales. Y eso es parte de la disciplina. Que aprenda a convivir junto con la autoridad, con papá y mamá, con sus hermanos, que aprenda a convivir junto con gente que no piensan como él, que son religiosos, que son contrarios, que hacen cosas extrañas. Como entes sociales tenemos que aprender a tolerar a esa gente. Inclusive, aprender a convivir junto con personas que aunque son creyentes en Cristo, no piensan como nosotros. Eso hay que enseñarle. Si aprendemos a convivir juntos, viviremos en paz.